Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, en- pero además, como siempre les he dicho, en momentos críticos, en momentos difíciles de este país y sobre todo en áreas protegidas y patrimoniales. Bien, hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que he aprendido desde el 14 al 16 de julio del año 2025 viviendo aquí en la mitad del mundo, viviendo en el hemisferio sur y en la mitad, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, justamente en la línea ecuatorial, y desde aquí tratando de entender lo que está sucediendo en el planeta, es decir, tener una perspectiva de lo que ocurre en el mundo, pero desde la mitad de este planeta. Yo, como ustedes saben, soy un médico, pero en este momento soy un médico que estudió desde el año 1974 al año 1982, perdón, del 76 al 82, y en ese momento, en esos años, todo ese tiempo, aprendí una medicina que es completamente diferente a la que es la medicina actual. A su vez, fui a trabajar en los campos y en condiciones bastante diferentes a las condiciones en las que trabajan los médicos ahora, a los que no les falta el laboratorio, no les falta el internet, no les falta el trabajo en equipo y no les faltan las facilidades para remitir a tiempo a un paciente a un centro de salud especializado donde hay especialistas o al paciente remitirlo hacia un especialista. Me tocaba a mí resolver la situación de un paciente pasando de, primero tratando de estabilizarlo, una vez tratado de que ya lo conocía, que lo estabilizaba, procuraba inmediatamente eh, diagnosticar el problema, para lo cual trataba de tener a la mano exámenes, comenzando por el examen físico y luego los exámenes de laboratorio que fuesen necesarios y que en algunos casos sí disponía, como cuando trabajé en el Hospital San Juan de Lachas, y en otros casos no disponía, como cuando trabajé en lo que es la zona de Muisne y Galera, en el sur de Esmeraldas, la zona del terremoto. Era más difícil porque los pacientes tenían que viajar hasta Esmeraldas para hacerse los exámenes. En estas condiciones, hoy me he jubilado y como tal, a pesar de que no recibo una pensión de jubilación porque no completé los años de trabajo bajo un patrón que me pagara el seguro, sino que en muchos años de mi práctica profesional fui también un médico que tenía su propia consulta, como lo es ahora, como lo soy ahora. Entonces me enfrento a una situación en que primero el lugar de trabajo, yo me especialicé y trabajé en áreas rurales donde el Estado era el dueño de la infraestructura. El Estado me ponía el consultorio, las medicinas, los instrumentos, la enfermería, el auxiliar de enfermería que me acompañaba, el dentista que me acompañaba y también me facilitaba y me proveía un salario. Y el Estado tenía en ese lugar ya pacientes reclutados desde hace décadas. Entonces fue muy diferente cuando me toca regresar a la ciudad de Quito y enfrentarme a una situación completamente nueva. Primero, los médicos
que se graduaban en Quito procuraban no abandonar por nada del mundo esta zona, porque en fin el abandono significaba para ellos dejar de romper sus relaciones, y el sistema funcionaba en que un médico o un laboratorista o una farmacia le remitía el paciente al médico. Es decir, había una tela araña en la que el Estado ofrecía atención médica gratuita, el Seguro Social ofrecía atención médica a los afiliados, y la atención privada, que era lo que a mí me tocaba ejercitar, porque ya no podía trabajar por mis años con el Estado ni con el Seguro Social campesino. Entonces había que entrar a romper mercado, a abrir mercado en una telaraña que ya se ha estructurado desde, estamos hablando, los últimos 200 años de historia republicana del Ecuador, e inclusive se puede decir que el sistema, la red, el funcionamiento de la medicina privada de Quito es una tradición que se remonta inclusive a tiempos de la colonia, en la que un paciente es referido a otro médico y entre ellos los médicos forman una especie de cartel, una especie de mafia en la que se reparten y se distribuyen los pacientes. Ante esta situación me he tenido que organizar para poder crear un sitio donde trabajar, primero utilizar la infraestructura que heredé y que he creado y que me permite en este momento crear aquí en La Mariscal un coworking center, es decir, un lugar donde profesionales de diferentes clases, de diferentes profesiones pueden trabajar y trabajar conjuntamente, el psicólogo, el médico, el veterinario, el abogado, el arquitecto, el periodista, el productor de contenidos, etcétera, pueden trabajar y llegan a este coworking center que he creado, que está en la avenida Amazonas y Roca, y aquí ellos disponen de una mesa, salas de reuniones, disponen de oficinas para atender personalmente a personas o grupos, y disponen también de una terraza, cafetería, donde conviven y comparten inquietudes y los diferentes profesionales que aquí se reúnen para hacer su trabajo. En segundo lugar, he tratado de crear o estoy creando una productora de contenidos que ha comenzado con la producción de este contenido, que son los conversatorios del doctor Tigre, del doctor Maximiliano, y finalmente esperamos poder producir aquí audiolibros que serían la siguiente fase, y documentales. Finalmente, para poder autofinanciarse, estamos tratando de crear espacios de un local de arrendamiento para que se pueda vender cualquier cosa que no sea comidas en la esquina de la avenida Amazonas y Roca, y también tenemos y hemos creado una residencia B&B con 2 habitaciones, baño privado, cocina, comedor, para que los turistas y las personas y los ecuatorianos que quieran venir acá a Quito de visita o por trabajo puedan alquilar este local por días, por meses, y en este local puedan ellos trabajar, porque al mismo tiempo tienen al lado todo el centro de B&B. Esta es
la idea que hemos creado y la que ahora tratamos de desarrollar para poder mantenerme como un actor económico dentro del país a pesar de mis 70 años que ya los tengo. Muchas gracias.